Podcast Globalismo, la verdadera amenaza. De Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo cuarto, sexta parte. Episodio 9. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia. La masonería Rothschild en la independencia de América. Desenmascarando a Simón Bolívar. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. La Carta de Jamaica, la gran prueba de sumisión. La Carta de Jamaica es considerada un importante análisis de la situación sociopolítica de América durante el contexto de la independencia. Fue escrita al inglés Henry Cullen, luego de la caída de la Segunda República. Es considerada una joya de su tiempo, pero pocos se cuestionan, sin embargo, porque Bolívar escribe una larga explicación sobre los motivos de su derrota, los desafíos y los posibles modos de gobierno de América a un inglés. Cuando entendemos que Bolívar respondía por sus acciones a los ingleses, queda todo mucho más claro. Si se lee con ojos críticos la famosa Carta de Jamaica, se nota en cada línea una actitud de justificación a los ingleses por su catastrófica derrota que significó el final de la Segunda República en 1815. Y no era para menos. Se quedó sin ejército, sin dinero y sin apoyo de sus antes compañeros, tras la batalla contra los pardos, al mando de José Tomás Boves. Este ejército no era otra cosa que guerreros nacionalistas que estaban contra la destrucción que Bolívar llevó a cabo en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, con el paso de sus guerras. Desde Jamaica y al borde del suicidio, no le quedaba más opciones que dar explicaciones y hacer ruegos a sus financistas. Una derrota inesperada tras la gigantesca matanza que es descrita hasta hoy como campañas victoriosas y admirables. No estaba en los planes de Bolívar y debía dar explicaciones en las cartas de Jamaica para volver a obtener financiación. Sin embargo, no le fue concedida por Inglaterra en ese momento, sino por el presidente de Haití, Alexandre Peyton. Tal vez porque Inglaterra no se encontraba en condiciones económicas. Era un pedido totalmente a contramano, ya que el ejército de Boves le había derrotado en un momento en que Inglaterra estaba demasiado ocupada con las pérdidas tras Waterloo. Es importante hacer une con flechas para encontrar las explicaciones a ciertos sucesos. La Carta de Jamaica es de septiembre de 1815, solamente 3 meses luego de que los Rothschild hubieran vaciado el Banco de Inglaterra. La página 3 de la conferencia de Gilles Fortul en la Academia Nacional de la Historia de Venezuela nos confirma esto, ya que la mayor parte de los créditos de Inglaterra fueron otorgados recién en 1817, tras finalizar Waterloo, es decir, cuando el Banco de Inglaterra ya pasó a manos de los Rothschild. Colombia se inserta en el mercado formal de crédito internacional con el objetivo principal de servir
las deudas contraídas con proveedores foráneos de armas y equipos, con oficiales y tropas subempleados al concluir las guerras napoleónicas, y con financistas de la ciudad de Londres, a partir de 1817. Luego vendrían las operaciones financieras de mayor escala, a los grandes empréstitos ingleses de la década de 1820. Siguió una sucesión de incumplimientos, nuevas operaciones para remediar los atrasos de las previamente contraídas y reestructuraciones hasta comienzos del siglo XX. Tenemos razones suficientes para intuir que el pensamiento y origen de Miranda hubiera impedido este tipo de masacres y sumisión externa, y que esta fue la razón fundamental para sacarlo del medio, ni bien iniciadas las gestas, aún habiendo creado intelectualmente la necesidad de una América unida. Miranda fue utilizado de chivo expiatorio y entregado a la corona española por el propio Bolívar, tras la capitulación de Puerto Cabello, en la que Miranda recomendó un armisticio para no tener más costos humanos. Bolívar le traicionó, sacándolo de su habitación en una noche de 1812 para entregárselo a los oficiales del Imperio Español, que pronto lo trasladaron a la Cádiz en la España europea, donde moriría en 1816. Todavía no hay un acuerdo sobre las verdaderas causas de que un personaje de la talla de Miranda acabe tan mal. Sencillamente, algo no encaja. En especial, si diferencias entre la filosofía pro-incaica de Miranda y los actos de Bolívar, queda todo mucho más claro. Miranda era un potencial adversario político que debía sacar del medio para su sueño totalitario, con un gran costo de sangre de una gran Colombia muy diferente a la que había ideado el propio Miranda antes. Inclusive le robaba la autoría de este proyecto. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.